¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Semanario TV. Los invitados y los temas que le proponemos para hoy tienen que ver, por un lado, con la energía, con la luz. Sobre ese tema vamos a estar hablando en el segundo bloque con el contador Raúl Oloco, exsecretario de Energía de la Nación. ¿Dónde está el problema de la energía? En la generación, en el transporte, en la distribución. ¿Qué pasa con EPEC? Algunos de los tópicos que vamos a estar hablando en el segundo bloque. Pero ya en el primer bloque vamos a estar hablando con el doctor en Ciencias Políticas, Emilio Graglia, hablando un poco del comportamiento personal, pero político del presidente Milei. Entre otras cuestiones, esta inusitada renuncia o eyección de funcionarios, si tenemos en cuenta que en un año y 2 meses prácticamente, ya van arriba de 120 funcionarios. Me parece que desde la época de la restauración de la democracia nunca se ha visto una inestabilidad en términos de funcionarios, ¿no? Sobre ese tema ya los saludo, vamos a estar hablando con el doctor Emilio Graglia. Emilio, gracias por estar, muy gentil. Mucho gusto. Bueno, lo presentaba recién, digo, ¿qué análisis se puede hacer de esta inusitada inestabilidad del gabinete del Javier Milei? Primero sabemos que es un presidente que no lo podemos comparar con ningún presidente de la historia democrática, por lo menos hasta ahora. Irruptivo, todo lo que ya se sabe. Pero lo concreto es que si, ¿cuántos son? 430 y pico de días que llevan el gobierno, cuando uno hace un promedio son más o menos 2 funcionarios por semana que termina inyectado, ¿no? Sí, así es, entre 2 y 3 funcionarios por semana, promedio. Y sí, es cierto, es un dato, pero es un síntoma del problema. El problema, la verdad, que no es ese, o sea, que despida o que se vayan por su propia voluntad muchos funcionarios, la verdad que no es tan relevante. Sí es un síntoma. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno del presidente Milei no tiene plan y tampoco tiene equipos. Por lo tanto, da lo mismo quienes sean los funcionarios, porque como él mismo ha definido, él define la agenda, él es el gobierno y él es el Estado. Entonces, ¿quiénes son sus ministros? ¿Quiénes son sus secretarios? ¿Quiénes son sus directores generales? ¿Quiénes son sus funcionarios? O sus legisladores, sí, completamente insignificantes. Ahí te puedo interrumpir, digo, porque él lo dice, me parece que su gabinete es el triángulo de hierro, ¿no? Karina Milei con Santiago Caputo, es lo que él define como el círculo de hierro, independientemente que el gabinete formal es otro, pero me parece que ahí se cierra. Sí, y además los funcionarios más importantes que tiene tampoco son de Milei, la verdad son funcionarios de Macri, de la gestión de Macri, los más importantes, los más relevantes, los más destacados. Por ejemplo, el ministro de Economía, claro, por ejemplo, la ministra de Seguridad. Son funcionarios que vienen de la gestión macrista, tampoco son de Milei, lo cual demuestra que no tenía equipos y no los tiene. Y lo que me parece más relevante es que tampoco tiene un plan, porque cuando un gobierno tiene un plan, o varios planes, tiene políticas públicas para resolver las diversas problemáticas, luego busca los funcionarios que puedan llevar a cabo ese plan. Luego, sin plan, los funcionarios son irrelevantes. Algunos sostenían que esta renuncia, eyección de funcionarios, etcétera, no es inocuo, digo, porque cuando vos expulsás al titular del ANSES, como Mariano de los Heros, por ejemplo, uno de los últimos, ese organismo se paraliza, se queda sin firma. Sí, digo, porque no hay un plan. A lo que se adjudica, lo que vos decís, che, ¿cuál es el plan B? ¿Qué funcionarios tenemos para suplantar, por ejemplo, un organismo tan importante como es el ANSES? O la Secretaría de Ambiente. O de Ambiente en pleno conflicto con lo que está pasando en la Patagonia. Claro, porque la persona que estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente hizo mención al cambio climático. Como el presidente Milei niega el cambio climático, entonces la funcionaria de Ambiente se va. Ahora, no es que esa funcionaria de Ambiente, por ejemplo, piense eso del cambio climático desde ayer. Lamas. Cuando la designaron ya pensaba eso. Pero no importa. No importa. Dependen ni siquiera del capricho, del humor o del mal humor del presidente o de quienes están en ese triángulo de hierro, que vale la pena recordar,
2 de los 3 no fueron votados por nadie. Por nadie, absolutamente por nadie, ¿no? Y ejercen y uno el es poder. monotributo con todo ese poder que tiene. Estamos hablando de un funcionario que es monotributo, entre comillas, yo calculo que es lo formal el monotributo, porque maneja un presupuesto impresionante, entre otras cosas, como el AFI también, de Santiago Caputo. Y ahí, si querés, para pasar a otro tema, digo, la represalia que termina tomando con Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo, en función de una opinión que dio el padre, que antes era su ídolo, ¿no? Sí. Si la designaron por ser la hija de Cavallo, fue un gran error. Si la echaron por ser la hija de Cavallo, es peor. Ahora, si la designaron y la echaron por ser la hija de Cavallo, dependiendo del humor presidencial respecto a la figura o las opiniones de Cavallo, es gravísimo. Entonces se supone que esa persona ha llegado a ese cargo por sus capacidades y tal vez si no las ha cumplido, bueno, se va del cargo. Pero eso supone que ha sido una valoración respecto a la funcionaria, no al parentesco o al cambio de opinión, en este caso de Domingo Cavallo, que repentinamente pasó de ser el mejor ministro de la historia, propio de la grandilocuencia del presidente, ¿verdad? Él es el mejor presidente de la historia, el ministro de Economía es el mejor ministro de Economía de la historia. Un paréntesis. Antes había sido Cavallo, ahora Cavallo escribe una nota que es elogiosa hacia el gobierno, pero se atreve a criticar un aspecto importante, pero un aspecto, y despide a la hija. Bien, nos quedemos un poquito ahí cuando vemos y observamos que otrora Milei decía que Cavallo era el mejor ministro de Economía de la historia. Digo, ¿ese mismo riesgo no lo puede correr Caputo ahora? Por supuesto. No está exento de que de pasar a ser el rockstar del gabinete, pasa a ser el peor. Para nada. Para nada. Este ejemplo de la guillotina, por ejemplo. Sí. Este dicho respecto a la guillotina. Haciendo a cualquiera le va a cortar la cabeza. Que es donde nace por el doctor Guillot, a la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver con el pensamiento del presidente Milei, que creo que es la cuestión de fondo, que es un pensamiento premoderno. Hay mucha discusión sobre la posmodernidad, lo que viene después de la modernidad. El pensamiento del presidente Javier Milei es premoderno. A ver. El presidente Milei es, dicho por él, ¿verdad?, es anarcocapitalista. Sí. O sea, está a favor del capitalismo, pero al mismo tiempo es anarquista. Sí. Pues decir, no se lo puede comparar con ningún presidente desde el 83 a esta parte. Tampoco se lo puede comparar con ningún presidente latinoamericano, ni del mundo. Solamente los argentinos hemos tenido esta audacia de elegir un presidente por otras circunstancias, no por esta. Exactamente, porque existía del otro lado lo que denominan el tren fantasma, una ideología anarcocapitalista. Sí. O sea, es anarquista, es capitalista. Pero a la vez China también es capitalista, pero es un totalitarismo. Este está en el otro extremo. Es anarquista. O sea, no cree en ninguna forma de organización política, cree que el capitalismo debe regular las relaciones mundiales, el capitalismo monopólico, porque el capitalismo sin reglas se vuelve monopólico. Por eso ama tanto a Elon Musk. Ese es el pensamiento. Por eso tiene diferencias con Trump. Sí. Que piensa diferente. Pero ahora le soltó los brazos con los aranceles. Claro, que no piensa lo mismo. El que piensa como él es, mejor dicho, él piensa como Elon Musk. Sí. O sea, un capitalismo sin regla, donde los monopolios gobiernan el mundo, pues, políticamente anarquista. Por eso no tiene ninguna importancia los funcionarios, no tiene ninguna importancia el gobierno, no tiene ninguna importancia el Estado. Él es el topo del Estado, él lo quiere destruir al Estado. Lo dijo públicamente. Sí, no estoy inventando nada. Luego, en algunos aspectos le está yendo bastante bien. O sea, está consiguiendo su objetivo, en otros todavía no. Pero eso es lo que se propone. Entonces, si no se entiende que esa es su ideología, que él es un anarquista, un anarcocapitalista, es muy difícil entender el resto. ¿Por qué le importaría quién es su ministro, quién integra, quién dirige un ministerio de un gobierno, de un Estado? Si no le importa ninguna forma de organización política. El problema, el origen de los problemas del presidente Milei es que Milei no cree en la democracia. Qué raro, ¿no? Digo, no cree en ningún régimen político.
Está bien, pero yo ahí quiero hacer un paréntesis. No cree en la democracia. Mata a Alfonsín, metafóricamente, diciendo que fue un golpista, etcétera. Sin embargo, los radicales, y me quiero separar un poco del tema principal, están buscando hacer una alianza, por lo menos el radicalismo, de la mayoría, de Loredo, por ejemplo, que es el que tiene la lapicera hoy del radicalismo, quiere a toda costa, aparentemente, ser candidato de Milei. Están coqueteando con Milei. Y sin embargo, Milei termina matando a su líder, como fue Alfonsín, etc. Y Milei no se da cuenta que gracias a Milei, gracias a Alfonsín, fue presidente, porque en el Pacto de Olivos se puso la segunda vuelta, ¿no? No le importa lo más mínimo. Si no hubiera existido ese pacto con Alfonsín, Milei no sería presidente, sería Massa. No le importa en lo más mínimo, porque es anarcocapitalista. Claro, como vos decís. Tiene un problema con la democracia. A ver, yo te invito a buscar algún registro en el que Milei haya dicho que la democracia le parece el mejor régimen político existente. No. Hay una definición, aquella definición de Churchill, es el mejor régimen político salvo los otros. Sí. Que en la ciencia política se llama la noción churchilliana de la democracia, la minimalista. No es la mejor, sino que es la menos peor. A él se le ha preguntado, como candidato, e inclusive como presidente, ¿qué opina de la democracia? Y nunca ha tenido una respuesta contundente, ni siquiera a favor de esta expresión minimalista. Por lo tanto, como no quiere ninguna organización política, tampoco quiere la organización política democrática, tampoco quiere el Estado democrático, por eso no va a aceptar ningún disenso dentro de su gobierno, por eso los que piensan diferente van a ser enemigos, y por eso no tiene ni siquiera aliados. Tiene subordinado. Este es nuestro proyecto. ¿Usted quiere participar? Sí, se suma. Vamos a hacer una alianza. Ninguna alianza. Sí, y te sometes a lo que... La democracia es un régimen político que trata de equilibrar lo más difícil que hay entre la anarquía y el totalitarismo. Pues es un régimen de equilibrio. Si es un régimen de equilibrios, el presidente Milei es lógico con su pensamiento que no le guste, que resulte incómodo el Congreso, fanatismo, las leyes, extremismo. Las leyes, el Congreso. Porque ¿alguna reunión hay del presidente con los gobernadores, por ejemplo? Una solamente, cuando fue el pacto en Tucumán. Que fue solamente más que nada iban formal. Los que adherían. Y los que no, listo, fuera. ¿Hasta cuánto crees, y ya con esto quiero ir cerrando y agradecerte, Emilio, ¿hasta cuánto crees que la sociedad va a tener paciencia con esta forma de hacer... de ejercer la presidencia? Digo, vamos a acudir a esa frase que le dijo el asesor de Bill Clinton que le llevó a ganar la presidencia: ¿es la economía estúpido? Mientras la economía esté bien, no me importa si sale con Yoyita González, si termina echando funcionarios, etcétera, etcétera. Le doy dos respuestas. Dale. Una muy cortoplacista, hasta que la inflación mensual supere el 3%. Ese es el techo para vos. Si un mes, la inflación se va por encima del 3%, y se rompe la tendencia, se acabó el hechizo. Y la de fondo, aún así, puede sostenerse si no aparece algún liderazgo político que deje de hablar del pasado y empiece a hablar del futuro, que diga, cuando a Milei le vaya bien, no cuando a Milei le vaya mal, cuando a Milei le vaya bien, a partir de eso, yo propongo esto. Si alguien quiere ser opositor en la Argentina, tiene que prepararse para el post-Milei, pero no el post-Milei del helicóptero, el post-Milei al que le fue bien. Si a vos se te incendia la casa, llama a un bombero. Bien. Una vez que apagó el fuego, ¿llama al mismo bombero o llama a un arquitecto? Esa va a ser la oportunidad de los próximos dirigentes. Gracias, Emilio, muy gentil. Un gusto. Nos vamos al corte, ya volvemos. Excelente, Emilio. La Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas menos letales para prevenir delitos y conflictos en la ciudad de Córdoba. Tomamos la decisión con el gobernador Martín Yarlora de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo integrado, articulado, para nosotros es una bandera que queremos llevar siempre bien arriba, porque entendemos que el único objetivo que tenemos es trabajar para la gente.
Estas armas se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones, llevando más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Muy bien, lo decíamos, ¿no? En la presentación, el tema energético. Hubo un corte bastante generalizado en la provincia de Córdoba la semana pasada. Temperaturas récord de calor. ¿Qué se viene? ¿Dónde está el problema? Tanto a nivel nacional, por carácter transitivo también le puede tocar a la provincia de Córdoba. De hecho, le toca en el transporte, en la distribución, en la generación de energía, y para eso hemos convocado al contador Raúl Oloco. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, ¿Qué tal? ¿Cómo Raúl? están ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, lo decía un poco en la introducción. ¿Dónde está el problema? Digo en términos sintéticos, porque es televisión y a veces la tele es muy tirana. Digo, pedagógicamente. Básicamente está, creo yo, en dos sectores fundamentales, porque uno es la generación. Cuando falta generación, no hay... Por más que tengamos transporte y cosas. Exacto. No. Entonces ahora hay un problema serio en lo que es la generación, sobre todo la térmica, que la térmica reacciona rápidamente ante las necesidades de mayor consumo, ¿no? Hay un déficit que viene de hace bastante, porque nadie invierte en generación térmica, ni siquiera se reparan lo que está... Los que van saliendo o sufriendo algunos deterioros. Va saliendo de servicio las máquinas que ya están, ¿no? En definitiva, también un poco dependemos de los calores en el futuro, y por supuesto de el transporte, teniendo la generación adecuada para atender la demanda. El transporte es inexistente en Argentina, no ha ido creciendo al ritmo, aunque muy chiquito, digamos, al lado de la demanda. Exacto, sí. Exacto. Uno quiere suponer, corregime si no es así, Raúl, uno quiere suponer que la desinversión en obras energéticas no es de este gobierno, en 1 año y 2 meses no es de este gobierno, creo. ¿A dónde nace esa falencia en términos de obras energéticas para, por ejemplo, en estas épocas de calor? Creo que hay que agradecerle fundamentalmente al populismo. Al populismo, la falta de obras. Obviamente, sí. O sea, cuando usted no produce algo, y es lo que yo digo, si usted fabrica zapatos y no los puede vender al precio que corresponde, difícilmente fabrique zapatos. La energía es exactamente igual, nada más que cuesta un poco más caro, ¿no? O sea, son grandes obras, y si usted no tiene tarifa, si usted no tiene incentivo, si usted no tiene un horizonte para producir energía, en un tema que es muy complejo en sí, o sea, son miles de millones de dólares de inversión para recuperar en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, cuando todo eso falta, terminamos en las debacles permanentes de los famosos veranos, los famosos inviernos, ¿no? Sí, sea invierno, o sea verano, siempre hay problemas con el tema. Y es bastante complicado, porque nos echa básicamente la culpa a los consumidores. No es cierto. O sea, cuando a mí me dicen que no tengo que usar el aire acondicionado
Y bueno, ¿qué? Nos van a llevar todo a la Antártida, porque yo creo que... Si está el producto es para usarlo. Pero es obvio. Entonces lo que tiene que haber, digamos, es una acción rápidamente del gobierno, porque no es cierto que el gobierno se puede lavar las manos. ¿El gobierno provincial o el gobierno nacional? Son responsables todos. Los dos. Exactamente, con distintas responsabilidades. Ahora, el gobierno provincial, de la mano de PEC, Raúl, corregime si no es así, termina, por carácter transitivo, de alguna manera, algunas veces o la mayoría de las veces, echándole la culpa a la distribución de energía nacional. La otra vez hablaba de un cable que se cayó de Brasil, que suministraba. Yo no sabía que importábamos energía de Brasil, me lo podrás aclarar. Sí. La importación es fundamental. Es lo mejor que le puede pasar a Argentina, importar y exportar. O sea, eso crearía en realidad un mercado energético mucho más grande para Argentina, donde tendría que estar Paraguay, Brasil, Uruguay, hasta Perú si es posible. O sea, eso nos da seguridad energética que es fundamental. Digamos un desarrollo energético de ese tipo es lo mejor. Entonces, en buena hora que se pueda importar de Brasil cuando necesitamos y que se puede exportar cuando nos sobra. Sí. O sea, esto es básico y fundamental. Digo, ¿no? es básico y fundamental, pero no solamente por el aire acondicionado, no sé, sino por lo que representa la producción de las industrias. Mire, ¿no? básicamente hay un problema muy serio y que la gente quizás, bueno, no sé si por egoísmo, porque no hay peor cosa que lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, si yo se me corta la luz en mi casa, lo primero que pienso es que se me va a arruinar todo lo que tengo en la heladera. Pero no hay posibilidad alguna de crecimiento si no tenemos energía por el tema industrial. O sea, un ejemplo claro, si este año llegamos a crecer, como dicen, un 5, un 4. Un 4,5, un 5%, ¿de dónde vamos a sacar energía para producir? Entonces, no es que fue grave lo que pasó, porque de alguna manera, si quiere después hablamos de eso, lo manejaron bastante bien, sino lo que se viene. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos solucionando el tema de la generación? No. ¿Estamos generando soluciones en el tema de transporte? Tampoco. ¿Estamos cambiando las reglas del juego como quiere el gobierno y nos estamos adaptando como es el caso de EPEC? No. Para ser moderna, me parece que EPEC tiene un problema de género, no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer. Claro, o sea, porque acá hacemos algo que es impensable. No hay, yo le diría, en el mundo casi ejemplo. Generamos, transportamos y distribuimos. Cuando en realidad EPEC debería elegir qué hacer, la distribución. Para eso cobra uno de los valores agregados de distribución más caros de Argentina. O sea, y esa indefinición hace que, por ejemplo, los cordobeses, aún teniendo problemas de energía en momentos como claves, semana de calor, calor o frío, no tenemos solución y pagamos la tarifa más cara de Argentina. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el usuario? No, o sea, me quedé pensando en ese pronóstico que dan todos los economistas, que vamos a crecer a un promedio de entre el 4 y 5%, ¿con qué vamos a abastecer ese crecimiento? Obvio. Si, fíjese, han manejado, por esto juega la suerte, pero han manejado bastante bien la crisis, porque en definitiva el problema que tuvo Córdoba, que todavía no se sabe muy bien, porque dicen que se le salieron las líneas de servicio a EPEC, no a nivel nacional, a raíz de que salieron de servicio líneas de 132, el sistema eléctrico se desestabiliza y cayó la central Pilar, o sea, dejó de producir. Lo escuché, estamos hablando del corte masivo que hubo la semana pasada. Exacto. Sí, lo escuché diciéndole, adjudicándole la responsabilidad a un cable que se descolgó en términos de colgar, no sé qué es lo que es. Yo, de señor, Brasil, dijo no, eso. Señor, el gran bonetón, pero ese siempre fue el criterio de EPEC. Que echarle la culpa a los otros. Nos quieren hacer creer de que somos los mejores del mundo, y en realidad de una pobreza total, y no tenemos futuro con EPEC como está, ¿no? Esta es mi modesta opinión. No, es una opinión interesante. Lo desarrollamos, pero pensando en el futuro, le vuelvo a repetir, no está tomando en este caso el gobierno nacional, a mi juicio,
las medidas conducentes para que la energía crezca al mismo ritmo de la producción, ¿no? Y en Córdoba, si hacemos un paralelismo en Córdoba, por ejemplo, Córdoba votó un RIGI, adhirió al RIGI ampliado de la Nación para las inversiones en la provincia de Córdoba. Córdoba está preparada para abastecer nuevas industrias, ergo, mayor puesto de trabajo, mayor cantidad, etcétera, etcétera. No, para nada. No Y está. encima la energía es cara. O sea, por eso le digo que el tan mentado cordobesismo, en este caso, de energía no existe, ¿no? O sea, son inversiones tan grandes y el sistema funciona de manera integrada. O sea, no es que Córdoba por sí sola pueda producir energía para digamos, las necesidades. Claro. Depende fundamentalmente de todo el sistema interconectado nacional. Entonces tendría que el gobierno nacional tomar medidas para esta situación, y tratando de ayudar de alguna manera, de manera económica por ahora, a que haya inversiones en generación. Para mí el primer paso que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y después hay una serie de obras de transmisión de alta tensión y trabajo en estaciones transformadoras nuevas en el país, que es fundamental. Y eso no se está haciendo porque mientras exista el cepo, mientras existan condiciones económicas que condicionan, yo no veo que el privado esté anunciando, más allá del RIGI, que es interesante, nuevas obras, ¿no? Hay algunas obras por ahí, pero fíjese, el tema de la energía renovable, que es un tema muy interesante, que cada vez se viene aumentando más, que va aumentando su participación en la matriz energética. La ley que en su momento se acuerda que aplicó Macri y demás, que fomentaba eso, está venciendo ahora el 31 de diciembre. Bueno, todo hace presagiar que lo van a renovar, ¿no? Bueno, pero también renovaron la emergencia eléctrica. En energía hay que actuar con tiempo, o sea, porque las inversiones no se desatan de un día para otro por su magnitud, por la cantidad de digamos, de dinero que he invertido y demás. Entonces, lo ideal sería que ya estuviéramos trabajando y dijeran, señores, se prorroga. Planificación. O no se prorroga. Sí, planificación, palabra clave. La última, Raúl, se nos acaba el tiempo. ¿Estamos caros o baratos en términos de tarifa eléctrica? En la provincia, ¿cómo estamos? Mire, en la provincia para mí es un problema muy serio. Ahí no se entiende este problema de género, entonces han escuchado ustedes la sociedad anónima, nada más, porque el régimen al que el gobierno nacional quiere llevar el sistema eléctrico es el que se creó en su oportunidad por allá por el año 90 y pico. Sí. O sea, que nunca se cumplió, por supuesto, pero es muy interesante analizarlo. Es un sistema integrado. Dentro de ese sistema integrado energético, EPEC tiene que decidir qué hacer. ¿Usted se acuerda? Si distribuye, si genera o transporta. Claro, exacto. Hemos pagado los cordobeses millones de dólares por Pilar. Sí. Pilar no es conveniente, de ninguna manera, porque no nos ayuda a los cordobeses. O sea, fíjese, años sin cobrar tarifa como correspondía, porque la energía no es que la que se vende a EPEC, sino que se vende al sistema integrado. O sea, ¿para qué nos metimos en el negocio del EPEC? Tendríamos que esa plata haberla invertido en meter cables bajo tierra en las grandes ciudades y tener una buena distribución, ¿no? Como siempre, muy interesante en función de la experiencia que tenés, Raúl. Muy gentil por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes también. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.